Buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a la materia Seminario de Titulación 2, donde ustedes van a desarrollar el trabajo de titulación bajo la dirección de mi persona como docente de esta materia. Dios los bendiga. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y acá vamos a ver de manera general lo indicado en el sílabo para que ustedes tengan una visión de cómo vamos a trabajar la asignatura. Bueno, dicho de alguna manera, esta asignatura tiene como objetivo que ustedes ya elaboren el informe de investigación considerando todas las posibles modalidades de titulación. Es decir, que cuando termine la asignatura, ya ustedes deben de tener listo, si es un artículo científico lo que han elegido para titularse, debe estar terminado su artículo, ¿verdad? Lo que sucede es que luego cuando usted presenta para titularse, su documentación, claro está que se le va a asignar un tutor, y el tutor podrá determinar entonces si ese artículo se va a quedar así, si va a tener alguna modificación, si va a tener alguna variación en algunos aspectos, o si ustedes deben trabajar otro tema, ¿no? Esto no debe cambiar radicalmente, sino que, bueno, yo soy una persona, tengo mis ideas en relación a la investigación y a lo que ustedes están abordando, y como es lógico, además ustedes en estos momentos ya son 65 estudiantes, tengo la totalidad de los estudiantes a mi cargo, y un tutor tiene solamente máximo 3 estudiantes, de manera tal que particularmente puede ir haciendo algunas variaciones, algunas recomendaciones, algunas sugerencias al trabajo que ustedes han desarrollado acá en la materia, pero serán mínimas. Por tanto, el trabajar acá en esta materia de titulación 2, en ir avanzando de acuerdo a cómo voy planificando o mostrando las clases, creo que les va a garantizar a ustedes una titulación en tiempo y no estar perdidos a la hora de que ustedes entregan su documentación, que muchas veces no tienen tema, el tema está mal formulado, los objetivos están mal formulados, y lo digo con conocimiento de causa, porque ustedes saben que yo integro la comisión de titulación de la facultad, ¿verdad?, de la carrera, y por tanto veo que los estudiantes llegan y muchas veces el tema no está bien, otras veces los objetivos no están bien, el problema no se sabe qué cosa es, ¿verdad? Entonces, estas dificultades, en el caso de ustedes, ya no van a existir, porque lógicamente de aquí tendrán que salir con un tema correctamente formulado, con objetivos bien formulados, con un problema bien identificado, con un marco teórico que les va a servir en el caso del artículo para la introducción en dependencia del artículo, o también como marco teórico, porque algunas revistas así lo solicitan. En el caso del proyecto lo mismo, van a tener también una teoría bien fundamentada. Entonces ya ustedes van, por supuesto, con otras posibilidades muy superiores a los estudiantes que se han graduado por la malla anterior. Por eso les pido de la forma más comedida que conmigo vayan realizando, según las clases, ustedes las van mirando en su aula virtual, que como siempre están disponibles las presentaciones en PowerPoint en el aula virtual. Vayan revisando estas presentaciones y también vayan revisando las videoconferencias que en este caso van a estar disponibles en el Drive, y yo les voy a dejar el enlace correspondiente, ¿no? Entonces, como resultados de aprendizaje, aquí están bien definidos en el sílabo cuáles son esos resultados. Hay un resultado de aplicar la investigación científica al trabajo de titulación. Es toda una unidad primera que vamos a estar mirando y que es la primera parte de la asignatura, donde ustedes van a reforzar todo lo concerniente al proceso de investigación, pero ya para la titulación. Me estoy refiriendo a objetivos, a problemas, a población y muestra, a la propia investigación documental que tienen que desarrollar. Hay un segundo objetivo que ya es elaborar el artículo científico, que esto va
fundamentalmente para aquellos estudiantes que están o piensan graduarse con un artículo científico. No obstante, aunque usted no se gradúe con artículos científicos, hay algunos que a lo mejor no quieren esta modalidad, tendrán que desarrollar acá una especie de artículo científico. ¿Por qué razón? Porque es requisito de la asignatura. Entonces, esto nunca está de más, pues esto lo practica, lo hace usted interactuar en la práctica investigativa en la escritura científica y académica. Entonces, de cualquier manera, esto es una asignatura y tienen que vencer las unidades. Para los que suelen preguntarme, yo voy a hacer un examen complexivo, yo no me voy a graduar por artículo. Bueno, eso usted lo va a decidir después, al momento de titularse, pero al momento de cursar la asignatura, justo en la unidad número 2, tendrá que tener dispuesto un artículo científico, ¿verdad? Lo más acabado posible, porque igual va a recibir una calificación por eso. En la unidad número 3, que ya será la unidad de fin de ciclo, vamos a trabajar lo del proyecto de investigación. Igualmente hay que tener un informe de proyecto de investigación listo. Claro que con determinadas características, ¿no? Pero dando cumplimiento a aquel anteproyecto de investigación que ustedes vieron en titulación 1. Y para finalizar el curso, vamos entonces a adentrarnos en lo concerniente a casos de estudio sobre problemáticas de la especialidad con vistas a preparar a aquellos estudiantes que desean hacer el examen complexivo. Igual que en la unidad número 2 e igual que en la unidad número 3, aunque usted haga un artículo, ¿verdad?, y se vaya a graduar por artículo o haga un proyecto y se vaya a graduar por proyecto, tendrá usted que hacer y evaluar la unidad número 4, donde se van a presentar esos casos de estudio a partir de problemáticas de la especialidad. Dicho estas cuestiones, voy a explicarles entonces que las evaluaciones, o sea, nosotros vamos a estar trabajando fundamentalmente con resolución de problemas, manejo de base de datos bibliográficos y resolución de ejercicios. ¿Por qué razón? Porque esta es una asignatura eminentemente práctica. Práctica sobre la investigación que ya ustedes tienen que entregar y tienen que realizar y tienen que quedar concluida, lista, ya como si se fueran a titular mañana, ¿verdad? Esperemos que todo salga muy bien, que ustedes logren vencer esta asignatura como siempre lo han hecho, ¿verdad? Las materias que han trabajado conmigo, hemos trabajado muy bien y espero que en esta ocasión también puedan hacerlo. Y para satisfacción mía, puedan ustedes todos, los 65, titularse lo más rápido posible, porque esa es la aspiración que tenemos todos y cada uno, tanto en mi persona como docente, como las aspiraciones que pueden tener ustedes, sus familiares, sus esposas, sus esposos, sus hijos, sus padres, ¿verdad? Que muchas veces nos apoyan nuestros padres. Entonces, en honor a todo eso, espero que terminando el curso ya ustedes todos estén listos prácticamente para presentar a titulación y sin grandes dificultades puedan pues vencer esta materia. Entonces les decía que es eminentemente práctica porque ya tienen que trabajar con su tema, ya tienen que trabajar con lo suyo y por tanto aquí lo que estamos planteando para evaluar son resolución de problemas, resolución de ejercicios y la otra cuestión es el manejo de base de datos y acervo bibliográfico que es propio de especialidad. Se muestra aquí la bibliografía, además en el aula virtual, en cada clase, ustedes van a tener la bibliografía más específica por clase para consultar. Y las evaluaciones están acá, van a tener solamente un ejercicio de corte docente en lo que es el medio ciclo, que tiene un valor de 15 puntos, un ejercicio para entregar y un ejercicio para fin de ciclo. En el componente práctica tienen uno en el medio ciclo de valor de 10 puntos y uno para fin de ciclo también de valor de 10 puntos, que en este caso es manejo de base de datos y acervo bibliográfico, ¿no? Y en el componente autónomo van a trabajar con la resolución de ejercicio también con valor de 10 puntos para cada ciclo. Tienen solamente 3 deberes que entregar por ciclo, uno por cada componente. Esos 3 deberes suman 35 puntos que de conjunto con los 15 puntos del examen tienen o hacen un valor de 50 puntos. Entonces, darles a ustedes las buenas tardes, que Dios los bendiga y vamos a ver todo lo relacionado con la primera clase.
Voy a compartir entonces pantalla para ver la primera clase. Esta es la primera clase de la unidad número 1. El resultado de aprendizaje que se quiere es aplicar justamente, como nos decía, la investigación científica al trabajo de titulación. Para ello hay un primer tema donde vamos a estar analizando el tema de la investigación de ustedes, el que ustedes han elegido para trabajar. Asimismo, el problema de investigación que ya deben de tener enunciado. La investigación documental, que como ustedes conocen, son los referentes teóricos, ¿verdad? El punto de partida, lo que se conoce como estado del arte, estado de la cuestión, tiene diversos nombres, en relación a la investigación que ustedes van a abordar. La población y muestra, también, para saber con qué cantidad de personas, de documentos, en dependencia de la temática, vamos a trabajar, ¿no? Entonces, en este tema vamos a ver dos cuestiones. Primera, una, la idea y el tema de investigación. Y una segunda, el problema de investigación. En relación a la idea y tema de investigación, vamos a apoyarnos en el criterio de Hernández Sampieri y de otros autores cuando plantea que las ideas constituyen el primer acercamiento, ¿verdad?, a la realidad objetiva desde la perspectiva cuantitativa y a la realidad subjetiva desde la perspectiva cualitativa, o a la realidad intersubjetiva desde una visión, una óptica mixta que habrá de investigarse, ¿no? Entonces, las buenas ideas, dicen estos autores, que intrigan, alientan y de alguna manera animan al investigador de manera personal, no son necesariamente nuevas, porque a veces tenemos un tema, tenemos una idea, y dicen, ay, ya eso está investigado, eso no es novedoso. No son necesariamente nuevas, ¿verdad? Pero sí son novedosas, o sea, tienen algún aporte. Pueden servir para elaborar teorías, también esas ideas, y también para solucionar problemas. Muchas veces no sabemos investigar porque no tenemos una idea de qué es lo que vamos a investigar. No tenemos un tema y eso nos cuesta muchísimo trabajo determinarlo, ¿no? Entonces, la condición necesaria para tener una idea de investigación podemos abordarla desde diferentes contextos. Pueden ser experiencias individuales, puede surgir esa idea a partir de revisiones de la literatura, de artículos, de libros, de materiales audiovisuales, de programas de radio, televisión, producto de otras investigaciones que a veces nosotros vemos un artículo científico y al final de las conclusiones dice como ideas futuras de investigación o como líneas futuras se pueden abordar las siguientes y ahí nosotros podemos tener ideas también. En cuanto al tema de investigación, es ya la primera decisión que se debe asumir para iniciar lo que es el proyecto de investigación o lo que es nuestra investigación, ¿no? Por tanto, es importante que este tema esté delimitado y que esté justificado. O sea, hay que indicar las características que llevan al investigador a escoger ese tema y de alguna manera es válido decir que muchas investigaciones fracasan por carecer de la delimitación del tema. Muchas veces ubican un tema demasiado amplio, no está contextualizado, ¿verdad? Y al no estar contextualizado es un tema que no tiene especificidad y por tanto no tiene objetividad y es imposible de ser investigado. Es decir, que lo primero que tiene que tener en cuenta el investigador es justamente que el tema esté bien delimitado, bien enfocado. En este sentido, hay determinados criterios para considerar la pertinencia del tema, que sea novedoso, o sea, que se haya tratado poco, que busque de alguna manera contrastar resultados e investigaciones anteriores en otros contextos. Es decir, puede ser que un investigador haya tratado, por ejemplo, pongamos el tema de la alfabetización informacional en la radio, ¿verdad?
a través de la alfabetización mediática. Y bueno, sí, lo ha tratado, pero quizás no lo ha tratado en Manaví o quizás no desde la radio universitaria, ¿verdad? Entonces habría que ver la contextualización de ese tema y también a partir de otras investigaciones, cómo yo como investigadora puedo incorporar esas ideas de otros autores a mi tema y enfocarlo desde mi perspectiva, desde la que yo quiero investigar. También el tema debe de contribuir a resolver un problema específico. Debe ser concreto, debe ser pertinente, debe responder a criterios de la institución o grupo de investigación donde se está realizando esta investigación. Yo les hablaba en la primera parte de la asignatura, cuando ustedes la cursaron anteriormente, a los que fueron mis estudiantes, justamente de los grupos de investigación, de los proyectos que tenemos en la facultad y que resulta mucho más sencillo cuando usted está afiliado a un proyecto de investigación, pues prácticamente ya usted ha venido trabajando un tema. Esto no constituye ningún desaliento para aquellos estudiantes que no lo han hecho, porque lógico está que todos se van a titular y todos van a trabajar la investigación en esta asignatura, sino que resulta mucho más fácil cuando usted está vinculado a un proyecto. ¿Por qué razón? Porque ha venido trabajando ya sobre un tema en específico. Y eso lo vimos en muchos de los estudiantes, bueno, que cursaron la materia, que yo les decía que bien está este tema, vaya por aquí, vaya por allá, ¿verdad? Ustedes recordarán que ha sido así. Justamente hay algunos aspectos para la buena elección del tema. Entre esos aspectos tenemos que los temas que nos inquietan deben ser de nuestra preferencia, debe existir alguna experiencia personal, por eso el haber trabajado o estar trabajando en un proyecto de investigación también nos dota a nosotros de experiencias para interactuar con el tema. También ustedes, obvio está, que pueden consultar a profesores que son expertos o que tienen determinada experticia en estos temas, pueden examinar publicaciones y bibliografía también disponible sobre el tema, tales como libros, revistas, enciclopedias, etcétera, que aborden estas cuestiones y también informarse sobre los temas afines. Igualmente deben de tener disponibilidad para conectarse con instituciones cuyo fin esté relacionado con el tema escogido y el problema que ustedes formulen derivado justamente del tema que vayan a investigar. En cuanto a este tema, es necesario considerar dos aspectos, uno de orden personal, o sea, el interés, la capacidad para desarrollarlo, el tiempo necesario para ese tema, los recursos, la disponibilidad del material con el que cuentan y otros criterios también de orden más objetivo, como por ejemplo que el tema llene los requisitos para el desarrollo adecuado del diseño de investigación, que igualmente sea de interés para la institución, para la carrera, que tenga utilidad y que presente también un nuevo enfoque, o sea, que sea novedoso. Es muy importante entonces esta etapa de selección del tema, sin embargo, también es muy importante convertir ese tema en un problema, porque si sigue siendo solo tema y no existe una problematización sobre él, se puede decir que la investigación no tiene razón de ser o no ha iniciado, porque nosotros justamente con la investigación lo que pretendemos es brindar una posible solución a esa problemática, a ese problema que se está anunciando. Si usted solamente tiene un tema y no enfoca un problema, pues la investigación no inicia. En relación a esto, una vez se tengan por escrito las ideas, el investigador estará en capacidad de identificar cuál es la más adecuada para enfocar su tema, lo debe delimitar y a partir de ahí puede hacer derivaciones. Por ejemplo, si yo voy a considerar la ciencia en la que nosotros estamos adscritos, son las, como grupo mayoritario, son las ciencias sociales, ¿verdad? La ciencia madre, y dentro de ella tenemos las ciencias de la información,
Y dentro de esas ciencias de la información hay diversos temas: gestión documental, alfabetización informacional, estudios métricos, lectura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí yo he hecho una derivación de la ciencia madre, que son las ciencias sociales, luego las ciencias de la información, que es a la que pertenecemos. Aquí tengo ya un tema, ¿verdad? Un gran tema abierto, así que no dice nada, que es alfabetización informacional, y en cambio ya aquí yo tendría un tema para investigar, que dicho sea de paso, este tema fue uno de los temas que utilicé en uno de mis doctorados, y es desarrollo de competencias informacionales en estudiantes de bibliotecología y ciencias de la información en La Habana, propuesta de un modelo de formación. Así lo llamé yo, o sea, está delimitado qué estudiantes son, dónde es y qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? Entonces, yo acá he colocado una primera actividad para que ustedes vayan practicando en relación a su tema. Esta actividad no es evaluativa. Ya yo después voy a ubicar la primera actividad evaluativa. Ya les dije que hay 3 en este medio ciclo. Voy a ubicar la primera, que va a ser la suma de un grupo de estas actividades que individualmente he dejado en cada una de las presentaciones. En esta primera actividad ustedes van a entrar al repositorio de tesis TDX, que es un repositorio de tesis en red, donde hay muchas tesis doctorales y también de maestría. Ustedes van a seleccionar una tesis cuyo tema tenga que ver con el que usted está trabajando, está investigando en su trabajo de titulación, y usted va a valorar determinados aspectos según este autor, que es Bernal. En el año 2010 dijo que para evaluar un tema, el tema debía ser novedoso, o sea, que se ha tratado poco o no se ha tratado, que busque contrastar resultados en investigaciones anteriores, que contribuya a resolver un problema específico, que sea un tema concreto, pertinente, y que responda a alineamientos concretos de una institución académica o grupo de investigación donde se va a realizar la investigación. ¿Qué tendrían ustedes que hacer? Seleccionar una tesis y valorar si ese tema es novedoso en el criterio de ustedes. Si creen que se ha tratado poco, si creen que se ha tratado mucho, buscar otros resultados y contrastar, comparar, ¿verdad? Esa investigación si de verdad ubica antecedentes de otras investigaciones que han sido revisadas para ubicar ese tema, para desarrollar esa investigación. ¿Cómo está enunciando el problema? Si lo enuncia, si de verdad usted cree que va a contribuir a resolver ese problema, si cree que eso es concreto, es pertinente ese tema, si cree que puede responder de verdad a los lineamientos, en este caso, aunque sea una tesis de España, pero si usted cree que tiene pertinencia en el Ecuador, en nuestra universidad, en su grupo de investigación o proyecto, en el caso de que usted esté inscrito alguno, y si no lo está, si usted cree que eso tenga pertinencia para esta realidad ecuatoriana, para nuestra realidad manabita, ¿verdad? Si creen que ese tema es importante. Y luego usted va a revisar el tema de su trabajo y va a analizar si su propio tema cumple con esos criterios. ¿Por qué hacemos esta actividad? Para ver ya una tesis doctoral, que lógicamente son tesis buenas, ¿verdad? De calidad, y a criterio de ustedes, cómo ustedes las observan, y traspolar o transportar esa realidad que ustedes revisaron a su realidad, a su tema. ¿Para qué? Para que ustedes adquieran destreza. Vuelvo a repetir que esto es una asignatura eminentemente práctica. Aquí no hay teoría. Yo ubico las presentaciones a modo de recordatorio de lo que alguna vez debieron haber aprendido en metodología de la investigación o en investigación científica. Y por supuesto, irlo aplicando a su trabajo de titulación. De manera tal que al terminar esta presentación, ustedes yendo conmigo en esta materia, ya deben de tener su tema listo, revisado, un tema pertinente, un tema que sea de interés a la institución, que sea de interés a Ecuador, a Manabí, ¿verdad? Un tema que sea específico, que contribuya a resolver un problema. Terminando esto, ustedes deben de tener su tema listo.
Y luego vamos a ver entonces el problema. Ya tenemos el tema, supongamos que ya tenemos el tema, vamos a ver el problema. Para el común de la gente, un problema es una dificultad, un obstáculo por superar, un hecho no resuelto, para lo cual hay que buscar alguna respuesta, ¿no? En el campo científico es otra cosa. Un problema se percibe como un vacío teórico que se debe llenar, una formulación teórica que no ha sido explicada suficientemente por nadie, causas o efectos no identificados. Se trata de un problema de conocimiento, el cual corresponde a algo que se debe conocer y que aún no se sabe o no ha sido verificado. Es decir, un punto a resolver dentro de nuestra indagación acerca de la realidad. No es posible concebir una investigación sin haber encabezado una definición clara y explícita del problema, porque este va a constituir la guía para realizar toda la derivación del trabajo de investigación con el cual vamos a titularnos, ¿no? Entonces, el problema de investigación parte del tema. El tema es el qué de la investigación. El problema de la investigación es todo aquello que requiere solución, que amerita ser resuelto y constituye el por qué se hace la investigación. Si bien el tema es el qué, el problema es el por qué, ¿no? Entonces, en el problema puede haber una necesidad que debe ser satisfecha, una causa que es preciso determinar, una relación entre fenómenos también se puede estudiar, la dificultad que debe ser superada, la existencia, vigencia y viabilidad de una situación, la comprensión de relaciones de efecto, la propiedad de un fenómeno, la descripción, delimitación o definición también de un fenómeno. Todo ello puede formar parte o puede constituir un problema, un por qué se hace la investigación. En el problema hay un conjunto de interrogaciones que el investigador hace en relación a algún aspecto de la realidad que no conoce. Para este autor Tamayo surge a raíz de una dificultad, la cual se origina a partir de una necesidad, también en la cual aparecen dificultades sin resolver. En el planteamiento del problema, según Arias, dice que consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándolo en un contexto que permita comprender su origen, sus relaciones e incógnitas que están pendientes a ser resueltas. Algunos investigadores plantean que hay tres elementos cuando se realiza el planteamiento de un problema. Una síntesis introductoria que resuma los aspectos que constituyen el nodo, o sea, son aspectos fundamentales de la investigación, y acote de forma clara y distinta el tema, las unidades de observación y los conceptos básicos utilizados. También hablan de una delimitación del contexto, ya sea político, económico, social, histórico, que además destaquen el interés, importancia y especificidad de la investigación y una circunscripción espacial, o sea, la naturaleza del lugar escogido y temporal a lo largo del tiempo, en un estudio como elemento garante de la factibilidad del mismo. El planteamiento del problema de investigación implica recopilar datos, analizar esos datos, implica también información teórica y empírica disponible sobre el tema y que debe ser manejada en forma conjunta. Hay que tener en cuenta determinados aspectos a plantear un problema de investigación según Tamayos. Reunir los hechos, determinar la importancia que tienen esos hechos, identificar las posibles relaciones existentes
entre los hechos que pueden causar determinada dificultad, proponer explicaciones de la causa de la dificultad y determinar su importancia para el problema, encontrar entre las explicaciones aquellas relaciones que permiten una visión más amplia, más profunda de la solución de esa problemática, hallar relaciones entre hechos y explicaciones, analizar los supuestos en que se apoyan los elementos identificados y, lógicamente, para formular el problema, algunos autores consideran plantearlo y formularlo como términos equivalentes. Dice, plantear el problema implica desarrollar, explicar o exponer con amplitud. Formular es concretar, precisar o enunciar. Por tanto, la formulación del problema es la concreción del planteamiento de una pregunta precisa y delimitada en cuanto a espacio, tiempo y población, si fuera el caso. Población lo vamos a ver en próximas clases. El problema puede expresarse de dos maneras, de una manera descriptiva o en forma de pregunta. Por ejemplo, exposición o descripción. Tradicionalmente, para alcanzar un desarrollo de las competencias informacionales, se realizaban cursos de capacitación en bibliotecas. Sin embargo, con el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, surgen una serie de alfabetizaciones que confluyen sobre el individuo, siendo necesarias para actuar en la sociedad actual. Por ello, sería factible hallar soluciones donde se integren diferentes alfabetizaciones que permitan la formación más óptima del individuo. Si fuéramos a formular la pregunta, diríamos cómo contribuir a la integración de alfabetizaciones para la formación más óptima del individuo en la sociedad actual, ¿verdad? O sea, aquí tenemos un problema en forma descriptiva y aquí tenemos una pregunta de investigación que también constituye un problema. En cuanto a los objetivos expresan el para qué. Recuerden que el tema es el qué de la investigación. El problema es el por qué de la investigación y el objetivo es el para qué de la investigación. O sea, es lo que se quiere lograr, ¿no? ¿Para qué se hace? Los objetivos también cumplen una función metodológica, sirven de guía para orientar esa investigación. Por tanto, hay, según este autor y según lo que hemos conocido y visto, ¿verdad? Un objetivo general que se formula y de ese objetivo general se derivan objetivos específicos. Por ejemplo, este es el título de la investigación que en algún momento de mi vida les conté que desarrollé, producto de uno de mis doctorados, donde el título o tema dice competencias informacionales en estudiantes, no, este es otro ejemplo, vamos a poner otro, competencias informacionales en estudiantes de la maestría académica con trayectoria en investigación en bibliotecología, mención gestión de la información. Si fuera a formular ese tema, lo cual es perfectamente posible a trabajar en algún momento, el objetivo general pudiera ser, por ejemplo, proponer un modelo de competencias informacionales para esos estudiantes de la maestría académica con trayectoria en investigación en bibliotecología, mención gestión de la información, que es la que están cursando muchos egresados de la carrera, ¿no? Entonces, ese objetivo general de proponer el modelo, yo tendría que buscar determinados objetivos específicos que me llevaran a dar cumplimiento a ese objetivo general, ¿no? ¿Cuáles serían? Primero, tendría que identificar referentes teóricos que de alguna manera me ayuden a mí, por ejemplo, con modelos de competencias informacionales en estudios de posgrado. O sea, ¿qué se ha escrito sobre competencias informacionales? ¿Qué modelos existen, verdad, en estudios de posgrado? ¿Por qué razón? Porque queremos hacer un modelo para estudiantes de maestría y esos son estudios de posgrado.
Para buscarlo en la literatura y para hacer una revisión teórica, lo que haría es identificar los referentes que tienen que ver con modelos de competencias informacionales en estudios de posgrado. Luego tendría que realizar un diagnóstico, por tanto los objetivos van en infinitivo, diagnosticar las competencias informacionales que tienen los estudiantes de la maestría, en este caso que cursan la maestría de bibliotecología, y luego, en base a lo que revisé aquí, con todo lo que existe, en base al diagnóstico que tengo de las competencias que ellos tienen, podría elaborar un modelo de competencias informacionales específico. ¿Para qué? Para los estudiantes de posgrado que cursen esta maestría. Dicho sea de paso que este modelo, claro que es diferente para estudiantes que, por ejemplo, cursen la maestría en hidráulica, en recursos humanos. Todos serían diferentes. ¿Por qué? Porque por la experticia, el área del conocimiento, lógico está que se supone que estos estudiantes que están acá tengan competencias superiores, ¿verdad?, a los estudiantes, por ejemplo, de la maestría en recursos humanos. ¿Por qué razón? Porque estoy hablando de competencias informacionales. Es algo que es propio de la especialidad esta que está aquí, que es la bibliotecología, y no es propio de la especialidad, por ejemplo, de administración o de recursos humanos. Por tanto, es un modelo diferente al que pudiera ser para enfocar un tema, por ejemplo, competencias informacionales en estudiantes de la maestría de administración de empresas. Serían modelos diferentes. Con esto lo que quiero explicar de alguna manera es que lo que exista de modelos, ¿verdad?, así sea en administración, medicina, recursos humanos, siempre y cuando hablen de competencias informacionales, pueden constituir antecedentes, pueden constituir referentes del tema que estoy abordando, porque justamente se trata de modelos de competencias informacionales en estudios de posgrado, estudios de cuarto nivel, ¿verdad? No de tercer nivel, no estudios de licenciatura, sino estudios de posgrado. Entonces, esto que está aquí le daría cumplimiento a este gran objetivo general que está acá, porque a la vez que yo elabore el modelo que estoy haciendo, lo propongo. Pero para proponerlo tiene que estar elaborado, y para poderlo elaborar tengo primero que saber dónde están las falencias y dónde están las fortalezas. O sea, tengo que diagnosticar qué competencia tienen los estudiantes y, lógicamente, tengo que identificar teoría y tener unos referentes teóricos fuertes de todos los modelos de competencias informacionales en estudios de posgrado en determinado periodo de tiempo en el contexto internacional. Si yo no soy capaz de identificar esos referentes, no puedo escribir absolutamente nada, ¿verdad? Después, en otra clase, vamos a ver cómo es que se realiza la investigación documental, de la cual hemos hablado también en otros momentos. Otra cuestión es justificar la investigación y la viabilidad que tiene esa investigación, ¿no? La justificación es el por qué usted está desarrollando esa investigación, ¿verdad? ¿Qué resultados usted piensa obtener? ¿En qué medida esa investigación que usted está realizando va a mejorar, va a aportar algo, ¿verdad?, a la ciencia, a la disciplina sobre la cual usted está investigando? La justificación entonces se realiza en 3 momentos, o puede estar realizada en 3 momentos. Puede ser desde el punto de vista teórico, para profundizar, para debatir, para contrastar resultados, para aportar teóricamente en algún vacío del conocimiento. Puede ser metodológica, porque de alguna manera usted va a proponer alguna estrategia, algún método, alguna técnica específica que ayude, ¿verdad?, que haga viable, que aporte en problemas similares y que otros investigadores pudieran utilizar. O pudiera ser práctico, ¿verdad?, porque voy a resolver un problema concreto que afecta a una realidad determinada, o por lo menos voy a proponer determinada estrategia que va a contribuir a resolverlo. En el caso anterior que le ponía el ejemplo de la propuesta de modelo, en este caso sería una justificación. De alguna manera, el modelo es una representación teórica, ¿verdad?
porque va a estar, un modelo se representa gráficamente y constituye una representación teórica, pero su ejecución constituye una solución práctica a la problemática identificada. Por tanto, me ayudaría a resolver un problema concreto, que en este caso sería, ¿verdad?, el desarrollo de competencias informacionales en esos estudiantes de la maestría de bibliotecología. Y debería hablar de la viabilidad, o sea, de alguna manera especificar los límites que existen en cuanto a la realización de esa investigación, al alcance que se espera, ¿verdad?, tanto desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista del tiempo que se dispone, de los recursos humanos, financieros, materiales. Esta parte más bien se enuncia en cuanto estemos trabajando con proyectos de investigación, sería para la unidad número 3, porque en artículos científicos llegamos hasta la justificación, el por qué se está investigando, el por qué ese tema es importante, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, hay una justificación, dice: en este trabajo se desarrolla un nuevo modelo de competencias informacionales, donde se imbrican y confluyen la alfabetización informacional, alfabetización mediática, alfabetización visual, alfabetización informática. Su utilidad radica en la presencia de una estrategia como parte práctica del modelo para guiar con indicadores medibles el desarrollo que se va alcanzando en los distintos tipos de alfabetizaciones. El abordaje teórico permite destacar indicadores TIC unidos con la actividad bibliotecológica documentaria, cuestión esta que facilita crear indicadores adecuados a la enseñanza de posgrado en bibliotecología, mención, gestión de información. O sea, esto fue algo que redacté yo para que ustedes vieran un ejemplo de cómo elaborar una justificación y viabilidad de la investigación, porque no se trata de que ustedes enuncien el tema es importante porque es importante, o el tema se justifica porque es importante para la carrera. Eso no tiene ninguna respuesta válida y por tanto ustedes tienen que justificar el por qué es importante, ¿verdad? Ejemplificando. Aquí les puse una actividad que lógico está, no es evaluativa, vuelvo a repetir, pero que tienen que ir formulando conmigo, porque luego cuando yo pida la actividad evaluativa que se va a ubicar en esta primera parte de la asignatura, en esta primera unidad, es la suma de todas estas cuestiones que estoy indicando en cada clase. Entonces usted debe de tener formulado su tema, debe de tener formulado su problema, debe plantear sus objetivos generales y específicos, y debe justificar el problema y la viabilidad que considera que ese problema tiene. Esta es la bibliografía, está en el aula virtual y la videoconferencia va a estar en el Drive, esta vez ya no en el canal de YouTube, sino en el Drive porque como nos han habilitado un nuevo correo Gmail con un Drive de capacidad ilimitada, ahí van a estar ubicadas las clases de ustedes. Después de ser grabada esta clase, yo ubicaré el enlace correspondiente en el Drive y tomaré el enlace del Drive y lo ubicaré en el aula virtual. Entonces, desearles mucha salud, muchas bendiciones y que trabajen por favor al ritmo en el que yo voy mostrando estas clases. Muchas gracias.